Sí, correcto, está grabando. Bien, entonces vamos a empezar. Este es el último que hicimos en la anterior clase. Se me fue ahí la distancia de grupos. Ya, esta clase, la próxima clase voy a intentar resolver algo. Me indica que puede ser que cambie. Voy a sacar dos o tres del ejercicios de lo que hizo ¿qué se llama? En virtual, no los fáciles, ¿no? Sino hay uno o dos que creo que pregunta, ya, hay de exámenes más pasados todavía, del 2012 por ahí, que son más o menos que de ahí ha sacado algunas preguntas. Voy a ver qué preguntas más se los voy a listar, algo completo, ¿no? Para el próximo sábado. Bien, entonces este ejercicio es más o menos parecido a lo que, un ratito, sí, es más o menos parecido a lo que les pasé de la primera clase ya. La única diferencia que acá se tienen que dar cuenta es las palabras que utiliza el ingeniero, ¿ya? De la primera clase que les he pasado, o sea que está en el video, dice claramente el arrollamiento de fase partida. En este caso particular, que ha habido un gran debate, porque a casi toditos les ha puesto cero, incluso yo revisando esto igual, bueno, si uno estudia el libro, parece nomás que tenía razón el Inge, ¿no? Entonces hay que leer un poco el libro, siempre les digo eso, ¿no? Hay que repasar el libro, si no, no tiene uno una base teórica, ¿no? Para poder plantearse los ejercicios. Está esta palabra aquí clave, ¿no? En este ejercicio. Nos pone que es bifásica, ¿ya? De una máquina asíncrona bifásica. Lo cual, si uno revisa teoría, no solo del libro, puede entrar a cualquier otro libro, ya sea a ver, uno que yo leo bastante es ¿cómo se llama esto? Rebobinado de transformadores no me acuerdo el autor, pero ¿qué se llama? De una universidad, de La Plata, ya, de Argentina. Ya está en la red, pueden descargarse ese libro, es bien, bastante interesante. Ahí sí también hace algo mención a esto, ya, lo que es un motor bifásico, ¿no? O sea, una máquina asíncrona bifásica, y lo que es una máquina asíncrona de fase partida, ¿ya? O sea, son dos términos totalmente distintos. Cuidado caigan en esa pequeña trampa que hasta donde, digamos, se tiene, podría decirse, validez, es, ¿no? En sus exámenes como ha calificado. La mayoría, esta pregunta lo ha tomado como fase partida, ¿no? Está como en el primer video, digamos, de esa forma se ha resuelto y bueno, o sea, toditos los ha puesto mal la pregunta ya. Es porque acá ha puesto esta palabra que les voy indicando, ¿no? Es bifásica, ¿ya? Entonces, ¿y esto cómo se resuelve? Esto tampoco no habla mucho en el libro. Si uno pone a leerse, van a leer el libro, no habla mucho acerca de los motores bifásicos, ¿ya? Más habla de lo que es el fase partida. ¿Por qué habla del fase partida? Es porque su alimentación en un fase partida necesita que tenga 90 grados, ¿qué se dice? 90 grados desfasados una de otra, ¿verdad? Es caso que no ocurre, por ejemplo, en nuestras redes de distribución en Bolivia. Como saben, son trifásicas y están desfasadas a 120 grados, ¿no? Eso quisiera que lo tomen muy en cuenta, ¿no? Les estoy hablando con algo de teoría para fundamentar, digamos, este ejercicio, porque solo cambia en esa palabra. Después la misma forma de resolución es la misma, ¿ya? Entonces, aquí recalcar, no léanlo bien el ejercicio, tal vez. Entonces, si leen el libro igual, ahí se van a dar cuenta, ¿no? Habla tanto de motores bifásicos como motores de fase partida. Vuelvo a repetir. Bien, entonces esto se puede resolver como el anterior ejercicio igual les indicaba, ¿verdad? Eh, o sea, empezaríamos sacando lo que es el módulo, los ángulos, igual completamos a 90 grados, pero va a tener la particularidad de que cuando uno rebobina tal vez un motor, esto es más práctico también ya, un poco tal vez de experiencia práctica que yo les puedo mencionar, es que, o sea, no se pueden hacer en un motor bifásico, digamos, dos bobinas distintas, ¿ya? Es por eso que en el fase partida ya tiene que tener la condición de que su alimentación está desfasada en 90 grados. En cambio, la bifásica no sucede eso, ¿no? Como les digo, las redes de distribución en Bolivia, más que todo en Bolivia, vamos a hablar siempre de Bolivia,
están desfasadas 120 grados, por lo tanto, o sea, son dos cosas distintas si hablaríamos, o sea, al pie de la letra, ¿no? Como quien dice, ¿ya? Entonces, para resolverse, los resuelve de la misma forma que el de fase partida, con la particularidad de que las bobinas, ¿ya? Los arrollamientos deben ser iguales tal vez se le puede decir, en su inductancia o en su autoinductancia y en su inductancia mutua, ¿verdad? Porque no se olviden que al estar conectados a un estator con acero al silicio, que es, ¿no?, su corazón, su armazón, digamos así, están conectados igual mutuo. Es igual que el principio de un transformador, ¿no? Es más, pueden hacer funcionar a un motor trifásico como un transformador fácilmente. ¿Cómo se hace esto? Alimenten una fase, ¿no? Dependiendo, pero no, ojo, cuidado con eso, la alimentación, la placa que te indica, y midan en las otras dos fases, a ver si van a dar cuenta qué es lo que sucede, qué pasa, ¿no? Es el principio básico de un transformador, compañeros, ¿ya? Entonces, solamente en ello, ¿ya? Y cuando uno rebobina un motor, no, pues no hace una bobina o sea, un bobinado específico para un arrollamiento y el otro arrollamiento tiene que ser de otra condición, no. En un bobinado, si se saca la primera badeja, le vamos a hablar así, o si quieren el primer grupo, hablaremos mejor en términos del ingeniero, si sacamos un grupo, logramos obtener los datos de un grupo, ¿no? Entonces el otro grupo tiene que ser igual, o los otros grupos tienen que ser iguales, ¿ya? Eso es ya de forma práctica, pero ya. Entonces, lo primero que podemos hacer acá es sacar el módulo, ¿verdad? Es lo primero que hacemos igual en fase partida. Entonces, si sacamos el módulo, va a ser igual a raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿No? Y esto va a ser igual a 8.602 ohmios. Podemos hacer más pequeño para que me entre. No, y también podemos sacar lo que es su ángulo, ¿verdad? Siempre es tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Sería de la parte imaginaria 7 sobre la parte real, ¿verdad? 5. En estos casos no hay problema, pueden utilizar grados, ¿no? No hay lío con ello. 54.462. Bien. Y de la misma forma debemos completar, ¿no?, un ángulo de desfase de 90 grados. Esto lo voy a hacer de otro color, ¿no? Tenemos acá, no, mejor así, una línea abscisa tal vez. Esta va a ser el ángulo beta y acá lo vamos a tener al ángulo, qué sé yo, phi tal vez, ¿no ve? Pero tiene que complementarse en 90. Entonces esta va a ser el ángulo beta y acá vamos a tener un ángulo phi, digamos, ya. Pero ambos tienen que sumar 90 grados, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho para fase partida, ¿no? No estoy cambiando nada. Bien, seguidamente entonces hacemos el cálculo para el ángulo phi, ¿no ve?
Sabemos que beta más phi debe ser igual a 90 grados, ¿correcto? Aquí ya tenemos beta y directamente es calcular simplemente phi. Eso sería igual a 35.538. Bien. Entonces, lo siguiente es saber que el ángulo phi normalmente se lo voy a poner como negativo, ¿verdad? Por estar bajo el eje de las abscisas. Esto, pero no es una condición, ¿cómo se les puede decir? Una condición tal vez fija ya. No se olviden que estos son vectores espaciales. Tal vez simplemente por facilitar el cálculo es que lo ha puesto en el eje de las abscisas, porque esto no es necesario, no es condición para que o sea, dos fasores estén justamente o sea, a partir del eje de las abscisas estén ahí, ¿no? En esa posición. Es un vector espacial, ¿no? Ya les he dicho eso, eso es por el teorema de Ferraris. Ya no puedes asumir que justamente estos ángulos van a estar en el eje de las abscisas, ¿no? Eso es ilógico. Pónganse a pensar, eso no se va a dar, y si se da es pues una probabilidad bastante grande, ¿no? O sea, es casi por no decir imposible de que justo obtengas estos dos ángulos en el, en el eje de las abscisas. Y hay que ver también el eje de las abscisas, cómo estás tomando de referencia, a qué estás llamando eje de abscisas, en lo que estamos llamando en fasores, ¿verdad? A eso me refiero, ojo, estamos hablando eléctricamente, ¿no? Cuidado, se confundan con física, ¿no? A veces alguien por ahí me ha hablado, se ha confundido con física. Esto yo particularmente lo haría girar incluso y no tendría ningún otro problema. Pero por simplicidad de cálculo, ya es no más conveniente que lo pongan en el eje de las abscisas. Pero les comento ya esto, cuando hagan otros cursos se van a dar cuenta que ese eje no... Es más, no sé, ni siquiera se lo toma en el eje de las abscisas, se lo toma en otro punto ya. Normalmente se lo toma a 45 grados, ¿ya? Pero esos son otros cálculos que si nos da tiempo, tal vez en el segundo parcial hay alguno que otro ejercicio les puedo mostrar eso, ¿listo? Entonces continuamos, ¿no? Entonces para calcular el otro arrollamiento que nos está pidiendo, que sería la fase BY, ¿no? La fase BY, sabemos que el módulo de la fase BY debe ser igual al módulo de la fase UX, ¿verdad? Eso ya lo tenemos claro. Módulos, ¿correcto? Entonces, el módulo no va a cambiar, es 8.602, pero en este caso vamos a utilizar para la parte real y para la parte imaginaria, ¿correcto? Para la parte real sí no va a cambiar nada, ¿no ve? Porque en la parte real no puedes variar nada, ¿no? Si a un alambre le das 500 vueltas va a tener una cierta resistencia. Si haces otro bobinado con esas mismas 500 vueltas, también va a seguir teniendo esa misma resistencia, ¿correcto? Entonces la resistencia va a ser igual a resistencia BY a 8.602 por el coseno. Aquí ejemplo, el coseno no le interesa, ¿no? Si tomas ángulo positivo o negativo, eso es lo bueno. Esto va a ser igual a 6.9997, ¿ya? Entonces es casi
¿no? Entonces, esto yo directamente puedo decir, asumir que es 7 ohmios, ¿no? Para el caso de la reactancia, XBY, tendría que ser lo mismo, ¿verdad? Pero ahora les comento que no es así, pero lo vamos a poner nomás para explicar, ¿no? Seno de menos 35.538. Ya esto es igual a negativo 4.9998 ohmios, ¿verdad? Entonces esto sería igual a menos 5. Ok, entonces si me pide la impedancia, yo fácilmente podría, o sea, irme al número complejo de decir 7 menos 5 ohmios, ¿verdad? Porque me está pidiendo solo la impedancia, no me está pidiendo otra cosa. Pero resulta que para motores bifásicos hay una regla que hay que tomarla en cuenta, ¿ya? Y esa regla es que la reactancia, por decirles de V, de la fase V, va a ser igual a omega, la inductancia de dispersión, ¿ya? Por la inductancia de dispersión. Pero la inductancia de dispersión, o sea, L1 de dispersión, esto va a ser igual a número de vueltas. Una bobina siempre se caracteriza por ello, ¿no? Por el número de vueltas de su grupo, si quieren, o de su rama. Eso ya hemos visto, ¿no? Grupos, ramas, hemos visto en la anterior clase. Por un coeficiente magnético. En este caso sería el coeficiente magnético de la armadura, ¿no? O sea, del acero al silicio. De dispersión. Bien, acá no se nota bien eso, ¿no? De dispersión, eso tómenlo en cuenta, ¿ya? Entonces, como se indica que la parte magnética del segundo, o sea, de la otra fase, ¿ya? O sea, sería X, V, perdón, no es V, es UX, estoy mal yo. ¿Por qué estaré anotando eso? Sería VY, correcto, me he saltado eso. También va a ser igual a un omega por la misma inductancia, porque estamos hablando en el estator, ¿verdad? De dispersión. Entonces resulta que tanto esto de acá no parece U. Ahora sí, ¿no? UX y BY, ambas dependen de la frecuencia y dependen del número de vueltas, ¿no? Si hacen aquella comparación, o sea, despejando la inductancia de dispersión, ¿no? Que es el número de espiras por rama del estator por algún coeficiente magnético de dispersión, ¿no? En ambos casos es lo mismo. Entonces, con estas ecuaciones, al asumir que ambos bobinados van a tener el mismo número de bobinas, eso es lo que hemos calculado en la anterior clase, ¿no? El número de espiras, no bobinas. Una bobina es un conjunto de espiras, ¿no? Entonces hablaré bien mejor con coherencia, ¿no? Depende del número de espiras, depende de la frecuencia y depende de algún coeficiente magnético. Ese coeficiente magnético va a ser el mismo porque están dentro de la misma armadura, ¿correcto? Entonces, al hacer estas dos ecuaciones, yo puedo afirmar que mi reactancia, estoy hablando de reactancia en este caso, ¿ya? UX va a ser igual a mi reactancia VY.
Por lo tanto, si son iguales las reactancias, mi nueva impedancia, ¿no?, en números complejos, o sea, BY, va a ser igual a la parte resistiva que hemos calculado, ¿no?, que sería 7 ohmios, pero la reactiva tiene que ser igual a la de la otra bobina, si quieren, o badeja, perdón, al otro grupo. Es que en bobinados, badeja igual se le dice al grupo, ya. Van a disculpar si alguna vez un poco hablo de badeja. Bandeja o badeja, sí, badeja, perdón. Ya es igual al número de gruperos en un rebobinado de motores, ya. Los que hagan cursos de especialidad ahí se van a dar cuenta de lo que les hablo. Ya, entonces, de acá sacamos la parte reactiva, ¿no?, que nos dice que la parte reactiva de ZUX, de la fase UX, es J7. Por lo tanto, si me dice la reactiva es igual que la UX, entonces esto sería más J7. Esta sería la respuesta del que nos están pidiendo, ¿ya? Todo de dónde nace, ya les he dicho, nace de estas ecuaciones de acá y de la palabra que nos indica bifásica, ¿ya? Si es que les pone fase partida, hacen de la otra forma, de la primera clase, ¿ya? En la primera clase hemos hecho de otra forma, es esta forma, ¿no? Esta forma de acá. Si nos dice fase partida, sería menos J5, ¿verdad? Pero como nos dice que es un motor bifásico, asumimos esta otra forma de encontrar su impedancia por estas fórmulas que obtenemos acá. Ya no nada complicado, ¿no? Es como el anterior ejercicio de la primera clase, solo que tiene otro trato nada más en la parte real y en la parte imaginaria. No sé si tienen alguna consulta, no está tan complicado, digamos, ¿no? Un poco de lectura y de comprensión teórica más que todo, ¿no? Listo. Bueno, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. Un ratito voy a comprobar si está grabando. Sí, está grabando. Bien, este es otro ejercicio. Sí, este es bastante interesante porque nos habla un poco ya de lo que son los coeficientes magnéticos, justo lo que estábamos hablando hace rato, pero también nos pone el coeficiente magnético principal. Hay dos tipos de coeficientes, ¿no? El de dispersión, coeficientes magnéticos de dispersión y principales, ¿no? Tal como está en su libro. Les recomiendo denle una leída a su libro, ya más que todo para sacarse palabras claves que les ayuden en el entendimiento de los ejercicios. Porque si uno ve Kmach 1P, dice, uy, ahora de qué me estará hablando. Ojo que hay coeficiente magnético 1P, también hay coeficiente magnético 2P. Si hablamos del 1P, ¿no?, en esta parte de acá, a ver, para los que tal vez no me están captando, acá dice coeficiente magnético 1P, ¿no? Entonces eso nos habla del coeficiente magnético principal y el otro, el coeficiente magnético de dispersión, ¿ya? Pero nos dice 1, ¿no? Entonces nos está haciendo referencia al estator. Si hubiera ahí 2, ¿no?, o sea, un coeficiente magnético 2P, me hace referencia a lo que es el rotor, ¿ya? O sea, tenemos dos tipos de coeficientes magnéticos, ¿no? Normalmente, pero, o sea, el material que se utiliza tanto en el estator como en el rotor va a ser acero al silicio, ya pues un M24, M26, M27, es el mismo, ya. Raro es ver o sea, utilicen, digamos, para el estator un M22 y para el rotor tal vez un M26. Normalmente se utiliza el mismo, pero tal vez nuevos motores están saliendo ya con distintos tipos tal vez de aceros al silicio. Por eso es que se debe tal vez separar lo que es el rotor y el estator. Ya de eso no puedo, todavía no he topado con algo parecido,
pero con la tecnología que hoy en día avanza, capaz y estos motores ya están, ¿no? Solo como comentario eso por si acaso. Bien, como siempre les digo, vamos a empezar leyendo el ejercicio, ¿no? Para el entendimiento. Este es del capítulo ya 3 creo, o 4 no me acuerdo muy bien, pero es bastante, ¿no? Para ir viendo ya lo que es el funcionamiento tanto del rotor, el movimiento, ¿no? Claramente me habla ya de un campo en el estator y un campo en el rotor, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar leyendo. Bien, lo primero que nos dice un motor asíncrono de 3 fases, 50 Hz de gran potencia, ¿no? Eso, ojo, gran potencia. Cuyo arrollamiento, cuando nos hablan así de gran potencia o mediana potencia, siempre se hace referencia a lo que son motores de media tensión. ¿Ya? ¿Eso dónde van a encontrar motores de media tensión? Algunos se van a dedicar tal vez a la minería, no como mineros, ¿no? Sino en lo que es la automatización y la parte eléctrica. ¿Ya? Las empresas mineras normalmente, al igual que las centrales de generación, se encuentran alejadas, ¿no? De los centros urbanos. Por lo tanto, ahí tenemos que llegar con media tensión, ¿no? Para evitar las pérdidas. Y cuando llegas a media tensión, a veces es medio complicado, como les explico, o sea, con un transformador no obtienes la eficiencia del 100%, ya máximo se saca creo que 90-95% de eficiencia de un transformador. O sea, entonces no vas a llevar grandes distancias para perder eficiencia en un motor, perdón, en un transformador, para luego volver a elevar esa tensión a un motor de gran potencia. Para esas soluciones, ya les estoy dando algo que eso ni siquiera el ingeniero les va a enseñar. Para ese tipo de, digamos, de maquinaria de industria, perdón, ahí está, esa es la palabra, para ese tipo de industria se han creado los que son los motores a media tensión. Por lo tanto, en vez de sumar las pérdidas en eficiencia de lo que es el transformador y el motor, se obvia el transformador y se alimenta directamente a los motores con media tensión. Así solo vamos a tener pérdidas ¿dónde? En el motor, ¿verdad? Porque al eliminar el transformador elimina sus pérdidas por eficiencia, ya sea por Joule, efecto Foucault, efecto corriente, o sea, un sinfín de elementos, ¿no? Que hacen que la eficiencia caiga. Por lo tanto, si cae la eficiencia, hay pérdida de energía. Si hay pérdida de energía, hay pérdida de costo. Para lo cual, entonces, se tienen los motores en media tensión. Si hubiera tenido la oportunidad, yo la verdad me hubiera dedicado a eso, ¿no? Quisiera un poco más indagar sobre los motores de media tensión. Por lo tanto, a los que se dediquen, digamos, a la industria minera, ahí ya van a chocar con eso, ¿no? Van bastante. Y tienen que prepararse para eso, compañeros. Ya es otro, no es otro, digamos, tiene tal vez otro un poquito más de tratamiento, ya que al tratar con media tensión, las, se puede decir, el circuito de aislación o su propio sistema de aislación va a cambiar con lo que es, ¿no? Un motor de baja tensión. No es lo mismo alimentar un motor de 380 con un motor, qué sé yo, de 24.9 kV, ¿no ve? O sea, ahí hay sistemas de aislación que tienen que tener en cuenta, para lo cual tienen que hacer otros cursos que lamentablemente no se los da en la San Simón, ¿no? Si yo logro un poco más avanzar, tal vez por ahí podemos estar dando algunos cursos. Pero eso con el tiempo. Bien, gran potencia entonces hace alusión a ello, ya lo que son media tensión directamente. No puedes hablar en alta tensión, ¿no? Eso sí ya no existe. La alta tensión solo se utiliza para transmisión de energía, no se utiliza para motores. Ojo con eso. Bien, cuyo arrollamiento de fase, dice, ¿no? Ahí está, el número de espiras por fase. Ahora acá, en este capítulo, este signo, ojo, este signo, ahora sí hace referencia a fase, ¿ya? No es como en el capítulo 2, que este signo en corriente era corriente de rama, ¿verdad? Por eso les decía yo, preferible era tomarlo IR, yo, ¿no? O RAM, ¿no? Para decir y rama. En esta no hace alusión que es fase, ¿verdad? O sea, entonces, mucho cuidado con eso. Ahí pueden llevarles a confusiones. Bien, nos dice que el número de espiras de fase son 80 vueltas, ¿no? Están 80 espiras o vueltas, es lo mismo.
Luego permite una corriente eficaz de I1 7.9 amperios. Ese I1 nos está indicando que es estatórica, ¿verdad? El 2 es rotórica, ojo con eso. Y en rotor, ahí está, I2, en rotor I2, 21 amperios, ¿no? Ya saben, ¿no? Digamos, en media tensión, a mayor elevación de tensión va a ser menor corriente, y eso también influye en lo que son los gastos, ¿verdad? Porque ya no vas a necesitar un cable, qué sé yo, para 200 amperios, que se imagínense, eso se utiliza 3, 4, 5 cables en paralelo, pero al ser de media tensión, la sección del cable va a disminuir notoriamente. Este 7.9 tranquilamente con un cable número 16 lo pueden cubrir, ¿no? Me refiero en lo que es corriente. Pero ahora, al ser alta tensión, su aislación debe ser 2, 3, 4. Creo que es cuadráticamente que lo que varía, y ahorita me estoy acordando. Entonces es mucho ojo. No quiere decir que como es 7.9, un cablecito número 16, pongan eso, no es ni un fusible para media tensión, ¿ya? Lo que tiene que ser, ahora en este caso, tiene que tener aislación, ¿no? Y ahí hay ya diversos factores que se utilizan para su aislación. Entonces el campo B1, o sea, el campo estatórico, está adelantado 210 grados del campo B2 del rotor, ¿no? Nos habla de que, ¿no? 210 grados adelantados, ¿no? O sea, la densidad de campo, ojo con eso. Ya les he dicho, igual eso se maneja como vector, ¿no? Considerando los coeficientes magnéticos, ¿no? Está coeficiente magnético 1 principal, coeficiente magnético 1 de dispersión, y el coeficiente magnético mutuo, ¿no? 1, 2. No se olviden que el coeficiente magnético mutuo es 1, 2 es igual que el coeficiente magnético mutuo 2, 1, ¿ya? Va en sentido anverso e inverso. Cuidado con eso, ¿ya? Y resistencia estatórica 1.2 ohmios. Determinar cuánto es la tensión de línea siendo conexión estrella, ¿no? Listo, ya tenemos casi todos los datos ahí. Simplemente es a saber aplicar ecuaciones, ¿no? Y el capítulo 4 o el 5, no me acuerdo bien, pero ahí justamente habla de determinación de ecuaciones, ¿no? O ecuación de la máquina, creo que dice, no me acuerdo bien ahorita. Entonces, lo que primero podemos hacer es empezar a generar vectores, ¿verdad? Mucho ojo cuando hablamos en vectores, ¿ya? O sea, me voy a lo que es... tal vez podemos hablar en lo que es RMS y lo que es amplitud máxima, ¿ya? Cuando nos den este tipo de datos, se supone que son RMS, ¿no? Datos de placa son RMS, no son valores máximos. En este caso particular, o sea, al principio tienen que tomarlo bien en cuenta eso, ¿ya? Y uno va a ser 7.9, pero estoy hablando RMS, ¿ya? Si yo por algún motivo voy a trabajar ya dentro de los campos, no sé si se acuerdan de ejemplo, máquinas DC, cuando empezábamos a hablar de la máquina como tal, o sea, nos habla de su amplitud, ¿verdad? Del campo magnético, amplitud más seno, par de polos y algún ángulo delta. Entonces en estos casos se nos está dando valores RMS, pero como voy a trabajar con vectores espaciales, ¿no? Entonces tengo que trabajar con vectores de máxima amplitud o amplitud máxima, su amplitud te dicen, ¿no? El vector tiene amplitud, dirección, sentido, ¿no? Entonces la amplitud es lo que tenemos que trabajar, ¿ya? No RMS, ojo, para volverlo a fasor. Ahora también se puede trabajar, sí, con RMS, pero en algunos tal vez, en algunas partes hay que analizar bien eso con calma. Para evitarse todo aquello, es mejor volverlo a su máxima amplitud y nos olvidamos si es RMS o amplitud, ¿no ve? Porque es un vector espacial, ¿ya? Entonces, mi primer vector, puedo decirlo fácilmente, que I1 va a ser igual a mi módulo, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 2, ¿no? Con eso garantizo que es un vector con su máxima amplitud o su parte en amplitud, ¿verdad? O su radio si quieren, ¿no? Ahí está, eso está mejor, su radio.
7.9 por un fasor que sería, si está, un ratito, el campo B1 está adelantado 210 grados, ya. Al B1 lo vamos a poner como 0, ya. Si asumo que I1 es 0, pero sé que mi campo es directamente proporcional con mi densidad de campo, o sea, perdón, mi corriente, ¿no? Mi I2 va a estar directamente también con mi campo B2, ¿correcto? También por raíz de 2 por 21, ¿verdad? 21 amperios es RMS, pero me dice que está adelantado B1, pero ¿y cómo puedo hacer que se adelante B1? Yo requiero que esa sea mi referencia, más se refiere a eso, a la referencia. Entonces, si I1 está adelantado 210, entonces I2 respecto a I1 estará retrasado, ¿no? Va a estar retrasado, entonces puedo ponerlo como 210. Pueden hacerlo al revés también, pero no es conveniente. Es más conveniente manejar a I1 y B1 con el ángulo 0, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan, bueno, revisen la clase número 1, ahí está con campo, los ejercicios de campo giratorio. Ya a la primera fase normalmente se la va a asumir con ángulo 0, ¿ya? En cuanto al ángulo de corriente, ¿no? Porque son dos tipos de ángulos, ángulo magnético y ángulo de corriente. Normalmente a la primera fase siempre se la va a asumir con referencia a ángulo 0. Si de esta forma está procediendo el INGE, ustedes igual procedan de esa forma, ¿ya? Ahora, si nos dijeran que está retrasado, ¿no? En vez de restar ahí 2, se sumaría, ¿no? Al revés. O sea, se juega con eso, muchachos. Mucho cuidado que caigan en esa pequeña trampa, ¿ya? Que como me dice que está adelantado, de hecho por vector eso está adelantado, ¿no? La corriente I1 está adelantado con respecto a la corriente I2. Pero si me dijera al revés, en vez de restar, lo sumaría, ¿correcto? Nada más juego de palabras, muchachos. Bien, ya tengo mis vectores, ¿no? Tanto I1 e I2. Lo siguiente que podemos hacer es empezar a calcular las inductancias, ¿verdad? Porque me da ahí coeficientes magnéticos y me da el número de espiras. Entonces, como hace rato les he mostrado esa fórmula, ¿correcto? Para el motor bifásico. Lo que entonces podemos hacer ahora es calcular las inductancias, ¿no? Entonces, la inductancia de estator propia es igual al número de espiras. El número de espiras es 80 por su coeficiente magnético. Mejor lo pongo la fórmula, si no, no van a captar esta parte. Ya, entonces L1P un coeficiente magnético por el número de espiras, pero de fase. Entonces aquí, si se dan cuenta, estamos hablando en fase. Lo que vamos a obtener es tensión de fase. Cuando nosotros hacemos su circuito simplificado de la máquina, ya han debido llegar a ese capítulo, se trabaja con fase, no se trabaja con línea, ¿ya? Pero acá, ojo que nos están pidiendo tensión de línea, ¿no? Pero fácilmente la tensión de fase la puedo transformar a tensión de línea, ¿no? O sea, no hay problema en eso. Entonces sería 80 por el coeficiente magnético, que me dice que es 0.02. Eso va a ser igual a 1.6 henrys. Bien, la inductancia de dispersión, los mismos 80, pero por su coeficiente de dispersión, que es 0.003.
Aquí algo que pueden empezar a notar, ¿no? Es la propia siempre va a ser mayor a la de dispersión, ¿no? Porque la de dispersión sabemos ya que son las líneas que escapan, ¿no? Del circuito, por eso se le llama de dispersión. Ahí es otra forma de darse cuenta de eso, muchachos. Cuidado que les pida calcular la inductancia de dispersión. Si esta inductancia de dispersión es mayor a la de la inductancia propia, algo hecho mal, ¿no? Esto es igual a 0.24 henries. O si quieren, 240 milihenries, ¿no? Y la inductancia mutua también va a ser igual al número de espiras por la inductancia mutua, ¿verdad? Por el coeficiente de inductancia mutua, que sería 0.012. Esta también debería ser pequeña, ¿ya? Debería, pero depende mucho del material, ¿no? O sea, depende de la permeabilidad. .96 henries. Listo. Ya tengo las inductancias. Por lo tanto, podemos pasar tal vez a aplicar ecuaciones, ¿correcto? Las ecuaciones, ejemplo del estator. No se olviden que hay ecuación del estator y ecuación de rotor, ¿no ve? Un ratito en mi formulario, me he olvidado ya, creo, las ecuaciones. Perdón, hay ecuación del rotor y ecuación del estator, ¿verdad? Como aquí hemos puesto que I1 va a ser fasor 0, ¿no? Nos conviene trabajar con la ecuación del estator. Se puede trabajar también con la ecuación del rotor, ¿ya? Pero para tener la ecuación del rotor necesitaríamos coeficientes magnéticos 2. No lo tenemos, ¿no? Acá. Me dan coeficientes magnéticos del estator. Si me dieran coeficientes magnéticos del rotor, tengo que utilizar la ecuación del rotor, ¿ya? Ecuación fasorial del rotor, ¿ya? No me dan coeficientes de estator. Entonces, por eso voy a tomar la ecuación vectorial de el estator. Bien, entonces esa ecuación que me dice que U1 es igual a R1 más J omega 1, la inductancia propia más la inductancia de dispersión todo esto multiplicado por I1, o sea, la corriente 1, más la reactancia mutua multiplicado por la corriente de rotor. Para la ecuación del rotor es la misma, simplemente que aquí se cambia, ¿no? R2, L2P, acá U en el rotor, no se olviden que son anillos cortocircuitados, la tensión no va a haber, ¿no? Es cero directamente, no existe corriente, digo tensión en el rotor, ¿no? Porque son anillos cortocircuitados, pero sí existe corriente, mucho ojo con eso, ¿no? Y acá en la mutua, en vez de I2, se pone I1, ¿no? O sea, es parecida a la rotórica, simplemente que como son anillos cortocircuitados, no obtienes tensión, pero sí corriente. Los demás lo cambian por 2 nada más y van a obtener la misma ecuación, ¿ya? Bien, entonces
como estoy utilizando mi ecuación estatórica, tengo que irme fijando en los coeficientes, ¿verdad? Tengo resistencia 1, cabalmente me da. Ese es otro factor que me hubiera dado cuenta, ¿no? Necesito R2 para poder calcular corriente, por ejemplo, rotórica, si es que me lo pidiera, ¿no? O sea, hay que fijarse ahí los datos que uno le da, ¿no? Si me da R2, 100% necesito calcular corrientes, porque en el rotor no puedo obtener tensión, ya les he dicho, al ser anillos cortocircuitados. Puedo obtener corrientes, ¿no? Ahí se pueden dar cuenta rápidamente qué es lo que necesitan, ¿ya? En este caso, aparte de ello, nos está pidiendo tensión. Ahí también es otra cosa que me hubiera hecho dar cuenta ese rato, ¿no? Yo sé que al ser anillos cortocircuitados no puedo obtener tensión en rotor, sí puedo obtener tensión en el estator, ¿no? Es por eso que rápidamente acá me pide cuánto es la tensión de línea, ¿no? Esto no se olviden, estas ecuaciones están hechas para circuitos de fase, ¿ya? Vuelvo a repetir eso, cuidado que se dejen sorprender. Si se fijan, tengo R1, tengo omega, estamos en Bolivia, ya les he dicho, como en este caso, se dan cuenta, no, me está dando frecuencia, ¿ya? Si no me da frecuencia, ya les he dicho, tienen que asumir 50 Hz, estamos en Bolivia. Acabamos de calcular las inductancias, tanto de las principales como de dispersión. Nos hemos fijado esta referencia L1, perdón, I1, para que sea 0, respecto a I2, ¿no? Porque nos dice que está adelantado. Aquí lo único que nos puede tal vez variar es si nos dice que está retrasado, nada más. Bien, entonces simplemente puedo proceder a reemplazar, ¿correcto? Entonces U1 va a ser igual a R1, o sea, 1.2 más J omega, 2pi por 50, 100 pi, ¿verdad? En el estator, ojo, en el rotor es otra frecuencia, ¿no? Hay también frecuencia 2, creo que es el deslizamiento por, por, por la frecuencia angular de estator, ¿no? Mucho cuidado con eso. Si quieren acá lo ponemos, ¿no? Omega 2 es igual a S, o sea, el deslizamiento por omega 1. Esto por, tengo las dos inductancias, 1.6 más 0.24. Todo esto por I1, que vale raíz de 2 por 7.9 con un ángulo 0 más J 100 pi por mi inductancia 1,2 que sería 0,96 aquí por mi corriente 2, que es también raíz de 2 por 21, pero con un ángulo que sería menos 210, ¿no? Como hemos dicho que está adelantado. Si se dan cuenta, son operaciones con números complejos, nada más.
Bien, entonces hacemos el respectivo cálculo. Nada complicado, se va a modo complejo y se hace el respectivo cálculo. Aquí, si se dan cuenta, la raíz cuadrada de 2 se podría factorizar para no utilizarlo. Entonces esto va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por 3288 .083 con un ángulo de menos 163 783. Bien, esta sería tensión U1, ¿no? O tensión de fase. Ojo con eso. A mí lo que me está pidiendo es tensión de línea. Y aparte de eso me está pidiendo que tiene que ser RMS. Ya, mucho cuidado con eso. Es doble trampa que tenían ahí, ¿no ve? Si es RMS, el resultado máximo debo dividir entre raíz cuadrada de 2. Y para que sea tensión de línea, tengo que multiplicar por raíz cuadrada de 3, ¿no? A ver, esto lo voy a mover un poquito acá para que se entienda. Esto va a ser igual a U de fase. Ahora, para que sea U de línea, la tensión debo volverlo a RMS, ya, RMS, o sea, tendría que dividir entre raíz de 2, ¿verdad? Esto va a quedar así, raíz de 2 por 3288.083, todo esto dividido entre raíz de 2 para que sea RMS, y para que sea tensión de línea deberé multiplicar por raíz de 3. Raíz con 2 se van y me va a quedar 5695. Punto 127 volts. Esto es lo que se nos está pidiendo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Un poco repasar fasores, compañeros, y repasar también lo que es el capítulo 2 o 3, no me acuerdo bien ya. Solo existen dos ecuaciones, ¿no? Ecuación de estator y ecuación de rotor. En el rotórico, ya les he dicho, se pueden dar cuenta porque al ser anillos cortocircuitados, nunca van a poder encontrar tensión, ¿no? O sea, no hay cero directo. O si quieren U2, tensión en rotor es igual a cero. Pero que haya tensión cero no quiere decir que no haya corriente, ¿correcto? Entonces, las corrientes es lo que se calcula normalmente en el rotor. No se olviden que cuando les dan estos valores son RMS. Tal vez en algún momento se puede complicar algo, háganlo en su forma vectorial, ¿no? Estos serían vectores, ¿ya? Son vectores. Estos son vectores, ojo, vectores. Si son vectores,
tiene amplitud, tiene ángulo, ¿correcto? Entonces, si tiene amplitud y ángulo, hay que saberlos interpretar. Al final, pero, cuando yo agarro un polímetro y mido, ¿ya? O si quieren utilizo un CT, ¿no? Necesito que sea en la forma RMS. Y si me pide tensión de línea, es simplemente multiplicar por raíz de 3, ¿no? Esa es la única situación creo que he visto que les podría complicar. Lo demás es aplicar ecuaciones y esas ecuaciones están en su libro. Bien, si no hay consultas, vamos a pasar a otro ejercicio. Ya un poco vamos a repasar lo que fue del anterior. Voy a empezar con lo que fue del anterior semestre. Ya, o sea, esto fue del 1-2023. Este ejercicio es del 2-2023, ¿no? Igual es primer parcial. Ojo, ambos primeros parciales y otros del 2022 los he subido a la plataforma. Ya si están buscando esto, está en la plataforma. Bien, nos dice calcular y diseñar el arrollamiento 3 fases en delta 1, ya en el estator de 12 ranuras, capa simple, hacer su diagrama rectangular, ¿no? Ya sabemos a qué se refiere ello. Un ratito voy a controlar si está grabando. Bien, entonces vamos a comenzar, ¿no? Primeramente hay que saber de qué estamos hablando. Acá nos dice que es capa simple. No nos habla si es imbricado o si es concéntrico, ¿no? Normalmente, pero casi siempre van a ser concéntricos, ¿ya? En la mayoría de los casos los motores son concéntricos. Raros son los casos que haya imbricado, ¿no? O también se da también que sean mixtos, ¿no? Ya les dije. Aquí lo tengo. Bien, ahí está el examen. Entonces, me dice que es un delta 1, ya les dije, en el estator 2 ranuras, capa simple. Ok, entonces de entrada, yo sé que si es capa simple, ¿no? El número de bobinas va a ser igual a Z entre 2, ¿correcto? Eso sería 12 entre 2. Esto es igual a 6 bobinas. Bien, ya sé cuántas bobinas tiene mi máquina. Lo siguiente es saber cuántas bobinas por fase, ¿no? Bobinas por fase. Esto va a ser igual a ST dividido entre M. Me dice que es un trifásico. Entonces esto hay que dividir entre 3. 6 entre 3. Esto está 2 bobinas por fase. Listo, 2 bobinas por fase. Luego, necesito grupos por fase, ¿no? ¿Cuántos grupos por fase? Esto es igual a 2 par de polo. Aquí ya entro en un conflicto, ¿no? No me dice de qué velocidad es este motor. Debería avisarme para yo poder calcular el par de polos, ¿no? Esto lo podemos dejar por el momento. Cuando no nos dan, digamos, el par de polos, ya podemos recurrir a la siguiente tabla, ya no es, como les digo, no es estrictamente de cumplimiento, pero normalmente, digamos, para los requerimientos de una máquina que se hace, ya, normalmente les digo, como no se nos está dando más datos, se utiliza esto, ya. Para 12 ranuras, normalmente es un par de polos, ¿no? Porque si se ponen a pensar, los pares de polos
tienen que caber, o sea, dense cuenta que solo tienen 6 bobinas, ¿ya? 6 bobinas para poder realizar los pares de polo, y no se olviden que son 3 fases, ¿ya? Entonces es un poco complicado tener, o sea, no se va a poder dar 2 pares de polo en 12 ranuras, es casi imposible, ¿ya? Ahora, para 24 ranuras, aquí ya se puede dar 2 pares de polo, ¿ya? Para 24 ranuras. No es estrictamente, o sea, de esa forma, pero como no se dan datos, se puede asumir aquello y nos va a dar un correcto ejercicio, ¿ya? Para 24 ranuras también puedes utilizar un par de polo, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Para 36 ranuras puedes dar 3 pares de polo, ¿ya? También 36, sí, puedes poner 2 pares de polo y también puedes poner un par de polo, ¿ya? Mejor de esa forma, ¿ya? Les va a dar lo mismo. Pero si no te dan más datos, mayores datos, es mejor asumir como 3 pares de polo. Para 36, para 24, 2 pares de polo y para 12, un par de polo, ¿ya? Esto, por ejemplo, esto por si acaso no les va a dar el ingeniero, ¿ya? Este dato que les estoy pasando. Esto es de diseño de motores, ¿ya? Este pequeño dato. No es estrictamente de cumplimiento, pero si no se tienen mayores datos, se puede asumir esto. Y si uno hace bien el diagrama rectangular y con sus direcciones de corriente, es aceptable y es válido, ¿no ve? O sea, mientras uno pruebe y confirme que funciona la máquina, es correcto, ¿no? No tiene por qué decirles que está mal. Entonces, como no me da mayor dato de velocidad, yo para 12 ranuras voy a asumir que es par de polos es igual a 1, ¿no? Porque son 12 ranuras, ¿ya? Entonces par de polos va a ser igual a 1, ¿ya? Grupos por fase, entonces yo puedo despejar de esta forma, ¿no? Grupos por fase va a ser igual a 2 por par de polos, que es 1. Esto va a ser igual a 2, ¿no? Sería grupos por fase. Ahora necesito el tercer parámetro, que sería bobinas por grupo, ¿no? Ya tengo cuántos grupos van a haber por cada fase. Me dice que son 2 grupos, tiene que haber en cada fase. Pero ahora en cada grupo, ¿cuántas bobinas va a haber, no? Entonces, bobinas por grupo. Yo sé que bobinas por grupo es igual a bobinas por fase dividido entre grupos por fase, ¿no? Ya les he indicado esa fórmula igual a la anterior. Entonces, bobinas por grupo, perdón, bobinas por fase, sabemos que son 2. Y grupos por fase también es 2. Entonces, es solamente una bobina por grupo. ¿No? Cada grupo está conformado solamente por una bobina, ¿no? Mucho cuidado con eso, compañeros. Les puede complicar la vida ahí, ¿ya? Y esta tablita de acá no es de estricto cumplimiento, pero si no se dan mayores datos, o sea, fácilmente lo pueden resolver con esta pequeña tabla que tenemos acá. Bien, ya tenemos entonces grupos, bobinas por fase y por grupo. Lo siguiente es saber la distancia entre grupos, ¿no? Lo que yo me he equivocado en la anterior clase. Listo, entonces me dice que la distancia entre grupos es igual a tau p. Y el tau p sabemos, incluso desde máquinas, que es igual a z sobre 2 par de polos, ¿no? Esto va a ser igual a 12 dividido entre 2 por 1. Par de polos es 1, ¿no? Entonces 2 entre 2, 6. Más 6 ranuras.
Entonces esto es distancia entre grupos. Ok. Entonces, lo que necesitamos después es el paso de bobina, ¿no? Paso de bobina, YB. YB es igual a tau P. Como es capa simple, ya les he dicho, siempre va a ser menos 1. Y en realidad, tanto en capa doble como en capa simple, siempre va a ser menos 1, ¿ya? Es una forma, ojo, y esa forma es la que la utiliza el ingeniero, pero no es la única, ¿ya? Como les he dicho, hay un sinfín de formas de rebobinado de motores. Entonces, es una forma que les ha dado que es la más simple, digamos, ¿ya? Hay otras formas igual de hacer rebobinados, ¿ya? Hay bastante material incluso en la red para que puedan repasar aquello. Pero como por el momento ustedes necesitan aprobar el examen, después ya se pueden ir especializando en lo que es motores, ¿no? Entonces hay que simplemente abocarnos, ¿no? A lo que nos da la teoría del ingeniero, ¿no? Entonces esto sería 6 menos 1 más 5 ranuras, ¿correcto? Acá vamos a poner bien ranuras. ¿Listo? Ya tengo distancia de grupos, paso de bobina, me faltaría distancia entre fases, distancia entre fases. La distancia entre fases es 3 medios, perdón, 2 tercios de mi tau P, ¿no? Esto es 2 tercios, tau P sería 6, ¿no? Esto va a ser igual a 6 por 2, 12, 2 entre 3, 4, ¿no? Más 4 ranuras. Listo. Prácticamente ya tengo todos los datos necesarios para resolver mi ejercicio. Lo siguiente también les indiqué, les conviene hacerse una tablita, ¿ya? Como son dos grupos por fase, ¿no? Aquí sería U, V, W, ¿no? Siempre vamos a empezar por uno. Sí es conveniente, he revisado bastantes libros, ya, no bastantes, bueno, los libros que tengo son 3 nomás, 4 libros que tengo, de rebobinado de motores, sí aconsejan empezar de la ranura 1, ya, no es lo mismo que máquinas DC, ¿verdad? A mí me gustaba empezar por la mitad. Sí, empiecen por el 1, es recomendado, no es bueno irse más allá, empiecen por el 1, ya. Entonces, más 4, que es mi distancia entre fases, sería 5, ¿verdad? 5 sería mi siguiente empiezo de fase, ¿no? Porque me dice distancia entre fases. Luego 5 más 4 sería 9, ¿verdad? Entonces el 1, el 5 y el 9 ya están con las fases. Luego, como son dos grupos y mi distancia entre grupos es 6, el siguiente grupo va a empezar a 1 más 6 en 7, ¿verdad? Porque son dos grupos por fase, ¿no? Este es el primer grupo, si quieren, primer grupo, está. Primer grupo, ¿no? Ahora segundo grupo, ¿no? Me dice que mi distancia entre grupos es 6, entonces 6 más 1 es 7, ¿no? En el 7 va a empezar mi segundo grupo de mi fase U, ojo con eso, ¿no? 7, ahora mi distancia entre fases me dice que es 4, otra vez vuelvo a contar 4, ¿no? 7 más 4, 11, ¿no?
En el 11 sería el segundo grupo. 11 más 4, 15, ¿no? 15 menos 12, 3, ¿no? Porque solo son 12 ranuras, ¿no? Entonces, en el 3 comienza mi segundo grupo de mi fase W. Listo. Esta tablita tampoco les enseña el ingeniero. O sea, les recomiendo que se hagan así esta tablita cuando empiecen a hacer bobinados, ¿ya? Les va a facilitar harto la visión, ¿no? Cómo tienen que completar el bobinado, ¿no? Esta otra tablita, si es que no les da acá más datos, esta otra tabla, ¿ya? Les estoy facilitando bastante, muchachos, como para que aprueben su parcial con buena nota y así en el segundo parcial ya se pueden estar deshaciendo de esta materia. Bien, ya tengo mi tabla, tengo distancias, tengo todo. Empiezo a hacer mi diagrama rectangular. Son 12 ranuras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Solo en algunos voy a poner números ya. Se tarda más poniendo números, creo que otra cosa. Aquí 12, pero sí voy a poner. Listo, están mis 12 ranuras. Bien, empecemos con mi primera bobina, ¿no? Me dice mi primera bobina va a empezar en 1, el U, o sea, el 1. Listo, ahora mi distancia, mi paso de bobina es más 5. Ya. En este caso, como no tienes más pasos, o sea, lleve 1, lleve 2, ¿no? Tampoco nos dice que es concéntrico. Bueno, casi todas las bobinas son concéntricas, ¿ya? Solo cuando tengas, o sea, una bobina por grupo, ¿no? Como acá nos ha salido. Una bobina por grupo, acá, esto de acá, una bobina por grupo. El paso de bobina es igual a cualquier otro paso, ¿no? O sea, es el paso teórico incluso, ¿no? YB es igual a Y. Entonces no se tiene mayor problema. Entonces tienes que ir hasta el paso que es más 5, ¿no? 1 más 5 es 6, ¿no? Iremos pero mejor con la tablita yendo tachando cuáles no puedo usar, ¿ya? En primera instancia los que son de fase, ¿verdad? Las entradas de fase. Entonces el 5 no lo puedo utilizar porque es entrada, ¿no? Con esto ya estoy, si me cayera alguna bobina en el 5, ya está mal de entrada mi bobinado, entonces tengo que rehacer ese rato, ya tengo que ser veloz, si no voy a hacer mal mi bobinado, ¿ya? El otro es el 9, entonces ninguna otra bobina puede caer en el 1, en el 5, en el 9, ¿ya? Tampoco tendrían que caer en el 7, el 11 y el 3, pero lo vamos a ver ahorita, ya eso todavía no se grafica. Entonces 1 más 5, 6, ¿verdad? Entonces me voy hasta el 6. Listo, esa es mi primera bobina. El 6 tendría que ser mi final porque solo es una bobina por grupo, ¿no? Es una bobina, ahí está mi grupo. Me dice que a partir del 7 viene mi segundo grupo. Entonces acá está el 7 más mi paso de bobina que es 5. 7 más 5, 12, ¿verdad? Entonces me voy hasta el 12. Listo. Tengo primer grupo, segundo grupo. Ahora, como no me indica nada de que si es imbricado o si es concéntrico, ya les he dicho, en la mayoría de los casos se asume que es concéntrico. Eso primero pónganse. Después, si no les indica que es imbricado, siempre anótense que es concéntrico, ¿ya? Y en el concéntrico hay dos tipos de bobinado. El ingeniero maneja el alterno interno, pero hay también de polos consecuentes, ¿ya? O sea, se llama de consecuente o polo alterno. El ingeniero maneja polo alterno. ¿Qué quiere decir eso? Principio con principio, final con final, ¿no? He empezado con mi principio, final, entonces me tengo que ir al final. Vengo acá, me voy al final.
y mi salida, ¿verdad? Si hubiera otro polo más de acá, principio, me tengo que ir desde el 7 al principio. Pero como me dice que son dos bobinas por grupo, perdón, una bobina por grupo y dos grupos por fase, ¿verdad? Dos grupos por fase. Ahí está, dos grupos por fase. Aquí están, uno, dos grupos o también dos bobinas por fase, ¿verdad? Entonces esta sería mi salida. Vámonos con la fase B. Lo voy a hacer con verde, ¿verdad? Del 5, ahora me dice mi paso de bobina es otro 5. 5 más 5, 10, ¿correcto? Listo. Mi segundo grupo dice que va a empezar en el 11. 11 más 5 hasta el 4. Acá si quieren pueden poner aquí al 4. Yo así lo hago. Y acá sería del 4 al 11, ¿no? Acá el 11. Listo. Aquí están mis dos grupos por fase. Entonces dice principio con principio, final con final. Entonces del 10 es final. El 4 sería final del segundo grupo, ¿verdad? Entonces me tengo que ir hacia atrás. Y mi 11 sería mi final, ¿no? Sería, a ver, acá vamos a poner nombre, no sea directamente. B. Este sería W. Acá esto sería U. Este sería X. Ay, perdón, B, Y es, ¿no? Mal, perdón. Esto no es W, es Y. Listo. Y el último sería la fase W, ¿verdad? 9 más 5, mi paso de bobina. Al 3. Esto va al 3 y esto va al 9. Listo. ¿Dónde me dice que empieza mi otro grupo? En el número 3, ¿no? Aquí está el 3. Más 5. Un rato, creo que he hecho mal acá. No, esto no era el 3. No es el 3. No es el 3. Por eso hay que numerar todo para no equivocarse, ¿verdad? Si acá yo ya estoy diciendo que el 3 no puede caer ninguna otra bobina, esa es entrada del segundo grupo. Y si cuentan, sería 9, 10, 11, 12, 1 al 2. Al 2, muchachos, al 2. Otra vez ya me estaba por equivocar, ¿no? Entonces, si no se tiene esa tabla, se dan cuenta, uno se puede equivocar. Y esto sería al 2, ¿verdad? Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5. Este 1 me ha hecho equivocar, pensé que era 2. Pondremos bien. Ahora sí, ¿no? Bien, entonces el segundo grupo de mi fase W empieza en el 3, ¿no? Empieza en el 3 y si cuento más 5, cabalmente me va a salir hacia el 8, ¿no? Todo tiene que encajar correctamente, ¿ves? Si no hubiera hecho yo mi tabla, ahorita igual ya estaría buscando a dónde me he equivocado otra vez, ¿no? Esta tablita para esas situaciones te salva, ¿no? Como se han puesto. Ustedes intenten poner todos los números para que no se equivoque. Bueno, y si pueden hacer mejor que yo, mucho mejor, ¿no? O sea, la numeración. Por la numeración se me ha ido hace rato. Listo. Entonces, esta sería mi fase B doble. Principio, final, con final. El 2 y el 8 sería cortocircuitar, ¿no? El 2 es con lila.
y mi 3 sería mi WZ, correcto. Ahora veamos acá, hacer su diagrama rectangular, ¿no? Y en delta 1, ojo, delta 1 dice, ¿no? Entonces hay que conexionar para que sea un delta 1. De entrada ya sabemos que la U, la B y la W van a ser RST, ¿correcto? Acá pondremos R, la B es S y la W es T. Esa ya es mi alimentación, ¿no? W, aquí se alimenta. Ahora hay que conexionar para que sea un delta, ¿no? Entonces me dibujo acá, ¿no? Un delta a su lado, si quieren, un delta. Acá. Listo, acá puedo empezar por U. W, ¿verdad? Para que su final sea de la U, tiene que ser, su final sí o sí es X, ¿verdad? Entonces U, X y B deben estar cortocircuitados. El final de B va a ser Y, ¿correcto? Entonces aquí Y. BW y Y deben estar cortocircuitados. Y el final de BW es Z, ¿no? BW, Z. Entonces, coma, aquí. Bueno, U y Z deben estar cortocircuitados. Bien, me vengo acá, U y Z, cabalmente están acá. Entonces lo voy a borrar mejor esto. Z y U debe estar cortocircuitado, ¿verdad? Entonces me vengo directamente acá. Listo. Y este mi Z lo puedo mover un poquito más arriba para que se identifique que es eso lo que he querido hacer, ¿verdad? Luego X y U, perdón, X y B. X y B deben estar cortocircuitados. Entonces acá X y B. Y este X lo voy a mover un poquito para detectar que está cortocircuitado, correcto, ¿no? Y finalmente BWY, ¿no? BWY, acá está, BWY. Tienen que estar cortocircuitados, entonces BWY. Agarro BWY. Y acá me lo traigo para que denote que es la salida Y. Listo, alimentación, ¿no? Acá sería la alimentación R, acá S, T. Eso sería todo, compañeros. No sé si alguien tiene alguna consulta. Bien, lo único que acá cuidarse, ¿no? Un poco, tal vez es hacernos estas tablas y esta otra tablita que también se asume ya. Cuando no se dan mayores datos, pueden utilizar esto. A veces les sabe preguntar con 24 ranuras, igual no les dice qué velocidad tiene. Entonces yo podría hacer con un par de polos que sería válido, pero parece que al ingeniero le gusta que lo pongan dos polos ya. Si no les da velocidad, ¿no? Porque si les da velocidad, ya automáticamente ustedes ya saben determinar pares de polo a partir de la velocidad. Bueno, eso sería todo entonces, compañeros. Nos vemos. Como no les ha dado fecha de examen, casi imposible, ¿no? Que les diga que va a ser esta semana. Es casi seguro que va a ser la de esta semana, la próxima semana. Entonces el día sábado sería nuestra última clase, ¿ya? Igual yo creo que estos horarios va a ser 8:15 o 9:45. Les voy a avisar en qué horario. ¿Ok? Entonces, nos vemos el próximo sábado. Les aviso si va a ser virtual o si prefieren que sea en la universidad. Voy a ver eso de mis tiempos ya. Para el segundo parcial, sí, más que seguro que ahí por lo menos una clase podemos pasar dentro de la universidad. No me hago lío. ¿Listo? Entonces, por WhatsApp nos estamos hablando, muchachos. Gracias, gracias. Que tengan buen fin de semana. Chao.